Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Damos toda la honra y la gloria al Señor en esta tarde por permitirnos nuevamente llegar donde usted se encuentra con una palabra que viene del cielo para bendecirlo, para animarlo, para ayudarle en su vida cristiana. Ese es nuestro interés en Ministros de la Palabra. Los 7 días de la semana estamos transmitiendo palabra para bendecirlo, para ayudarlo, para exhortarlo, para fortalecerle a usted en esta carrera en la que estamos corriendo todos hasta el último día de nuestras vidas. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Hoy es martes para que continuemos con un tema que hemos venido ya trayendo en las últimas semanas y que hemos titulado Relatos con aguijón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esos cuentitos, de esos relatos, de esas ilustraciones cortas, imágenes, alegorías, parábolas, analogías, como usted quiera llamarle, que aparecen en la palabra del Señor y que cualquiera diría que es un cuentito corto, que lo que trae es una moraleja, como tal vez usted conoce muchísimos que se han contado a través de generaciones, pero estos relatos que aparecen en la Biblia no han sido originados para entretener o para sacar algo positivo o algo que podamos utilizar en el día a día. Estos relatos que aparecen en la palabra del Señor tienen una gran connotación bíblica, tienen una gran verdad que se esconde detrás del relato y que solamente se abre el telón para aquellos corazones humildes, para aquellos corazones receptivos, para aquellos corazones que quieran recibir la palabra del Señor. Aquella persona que es testaruda, aquella persona que es incrédula, aquella persona que es insensata, definitivamente no le entra nada, mucho menos le va a entrar este tipo de relatos que son tan importantes. Hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de una serie de relatos que Jesús utilizó para mostrar esas verdades bíblicas. Jesús tenía un sentido muy fino de la observación. Jesús enseñaba a través de ilustraciones que encontraba en el día a día. Jesús estaba muy pendiente de asuntos como el clima, de animales, de la flora, de las profesiones que se desarrollaban, de todos aquellos eventos sociales, políticos, económicos, y Jesús de todo eso extraía y enseñaba verdades bíblicas para que fueran más fácilmente asimiladas por aquellos que las escuchaban. Esas verdades tenían que irse transmitiendo en el tiempo y como no quedaban escritas, Jesús las habla, pero ¿cómo las guardo? ¿Cómo las memorizo? En el contexto histórico, ellos no tenían una ventaja que usted y yo tenemos hoy en día. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Ellos no la tenían. Por tanto, esas historias tenían que ser muy interesantes, tenían que repetirse de uno a otro para que no se fuera perdiendo en el tiempo. Y de eso es de lo que hemos venido hablando. En otras palabras, en los martes y jueves de Facebook Live, lo que me he convertido es en un cuentacuentos, pero con cuentos que aparecen en la palabra del Señor para bendecir su vida. Vamos en este momento inmediatamente a hablar del relato número 16. Desde ya le anticipo, vamos por más de 80 relatos. Cuidado si no llegamos a los 90 a ilustraciones, imágenes, como usted quiera llamarle. Vamos despacio, pero en cada una de estas enseñanzas yo anhelo que usted, al igual que yo, extraiga todo aquello que el Espíritu Santo quiere decirme, porque es necesario que yo lo escuche y que lo ponga en práctica. Relato 16 lo he titulado Lo único que quita la sed. Es una ilustración de Jesús en Juan capítulo 4, versículo del 4 al 15. Lo voy a poner rápidamente en contexto. Recuerde que esos espacios usted tiene que estar, hermano y hermana, muy pendiente de lo que vamos relatando, de lo que estamos contando. Usted tiene que imaginarse como una obra de teatro todo lo que está sucediendo,
para que entonces pueda ir permeándose de los lugares, los acontecimientos, los personajes, las actividades que se están dando y así poder entonces extraer eso tan importante para nuestras vidas. Jesús sale de Judea y se va hacia Galilea. En el transcurso del camino tiene que pasar por un lugar que se llama Samaria. Samaria queda en el medio entre Judea y Galilea. Recordemos que los samaritanos eran despreciados por los judíos de cepa, porque eran una mezcla de judíos y otras naciones que se habían mezclado allá por el año 722 a.C. a partir de la invasión de los asirios. En Juan capítulo 4, versículo del 1 al 4, relata precisamente este caminar de Jesús. Y en el versículo del 5 al 8 hay un momento a medio camino. Jesús tiene sed, es aproximadamente mediodía, y en el pozo había una mujer. Generalmente en el contexto histórico eran las mujeres las que visitaban los pozos y extraían agua. La labor de recoger agua, como hoy en día es potable, tal vez usted no se lo imagina. En el contexto histórico, o pregúntele a sus bisabuelos, que cuando en esas épocas que no existía tubería, había que cavar pozos profundos y extraer agua. Las mujeres eran las que se encargaban de esa tarea. Jesús llega, tiene sed, se encuentra a una mujer y le pide agua. Esto de todas luces es algo muy difícil de entender, que Jesús le pidiera agua a una mujer, porque para empezar, los hombres no conversaban con las mujeres en público, ni siquiera el marido hablaba con su mujer en público, sus conversaciones eran en privado. Esa mujer, cuando usted va al versículo 9 del capítulo 4, está muy extrañada de que Jesús, un judío, le esté pidiendo un favor a una mujer despreciable, a una mujer samaritana. Así se sentía esa mujer cuando Jesús le pide agua. Los samaritanos no querían a los judíos no querían a los samaritanos. Jesús le pide agua y esa mujer le dice, ¿estamos hablando en serio? Usted me está pidiendo a mí agua. Usted judío y yo samaritana. Cuando vamos al versículo 10, usted lo tiene ahí en pantalla. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también estamos en directo a través de nuestra emisora online MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. 24 horas de música sin anuncios, música cristiana que le edifica y también una serie de programas que los desarrollamos en el transcurso de la semana. Así es que en ese momento usted puede estar viéndonos en la plataforma visual o en la plataforma radiofónica. Los que están en Facebook Live pueden observar el texto que estamos colocando en pantalla, Juan capítulo 4, versículo 10, y Jesús le dice, si supieras, le dice Jesús, lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, si tan solo lo supieras, le dice Jesús, serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida. Jesús está utilizando un elemento esencial para el ser humano sin el cual no podemos vivir y es el agua. El agua es vital para consumirla en primer lugar y para utilizarla en una serie de procesos que requerimos en la alimentación, en la higiene, etc. Y Jesús entonces va a utilizar este momento en el que se encuentra, está aprovechando la locación, está aprovechando el pozo, está aprovechando el calor, está aprovechando la sed, porque está hablando de sed, está hablando de agua. Y Jesús entonces va a utilizar el agua para generar una ilustración hermosísima que usted y yo en esta tarde noche no podemos perderla. En primer lugar, hay algo que Jesús le dice a la mujer. Si usted supiera, le dice Jesús, si supiera. Si Jesús le está diciendo que si supiera, es porque no lo sabe. Es como cuando usted le dice a alguien, vea, si usted supiera lo que le voy a contar, si supiera, esa persona usted no se lo contaría. Jesús le está diciendo a esa mujer, vea, si tan solo usted se diera cuenta lo que Dios
puede hacer en usted, lo que Dios puede a partir de ese momento resolver en su vida, si usted verdaderamente conociera quién es Dios, y si usted se diera cuenta quién soy yo, le dice Jesús, no sería yo el que le pida a usted nada, sería usted la que me pida a mí. Y entonces yo te daría el agua, pero no esa agua que sale del pozo, el agua que da vida. Yo leo y releo ese versículo 10 del capítulo 4 y es tan impresionante. Cuando Jesús me dice, si tan solo, hermano y hermana, nosotros conociéramos más a Cristo, si tan solo nos involucráramos más en la tarea de buscarlo, de servirlo, de encontrarnos a solas con Él, si tan solo el mundo allá afuera conociera al Señor, algo de lo que usted y yo le conocemos, ellos más bien se darían cuenta de que la solución a todos sus problemas está en Él. Si tan solo usted y yo lleváramos a muchos otros a conocer a Cristo, sabríamos y ellos sabrían todo lo que Dios puede hacer en nosotros y todo lo que Dios puede hacer en ellos. El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo en ese momento está en otra cosa. El mundo está en otros temas. El mundo no está interesado en conocer al Señor. Y por eso es que usted tiene que evangelizar. Por eso es que usted tiene que hablar con su familia. Por eso es que usted tiene que hablar con sus compañeros de trabajo. Si el mundo supiera la información que nosotros tenemos en ese momento, serían hombres y mujeres diferentes. Pero si no la saben, tal vez es porque usted y yo, hasta el día de hoy, no hemos asumido la responsabilidad de llevarles esa información. Y entonces, si ellos conocieran del Señor, ellos irían a buscar al Señor para resolver todas las situaciones que tienen que resolver. El Señor le está diciendo a esa mujer algo tan importante y 2000 años después me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted. Esa mujer samaritana era una mujer ignorante. Jesús cuando se refiere a ella, cuando conversa con ella, lo que le está diciendo, mujer, eres una ignorante. No tienes idea lo que yo puedo hacer por ti. Eso le está pasando al mundo. Y el mundo lo necesita a usted y me necesita a mí para que lo saquemos de esa ignorancia. ¿Y por qué la samaritana vivía en esa ignorancia? Porque tal vez nadie le había sacado del error, porque tal vez no quería salir del error, pero a partir de ese encuentro con Jesús, ella va a cambiar radicalmente su estilo de vida, que si usted sigue leyendo de ella, definitivamente era una mujer de reputación muy dudosa, casada con N cantidad de hombres, pero aún así, ese tipo de mujer, samaritana, despreciable, lo que fuera, tiene un encuentro con el Señor ese día, y en ese momento su vida cambia. Y es ahí donde Jesús entonces está aprovechando este tema del agua para decirle, Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Jesús le dice a esa mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, enseñándole el pozo. Pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Y sigue Jesús utilizando la ilustración del agua. Sigue Jesús utilizando la imagen de la sed, la imagen de beber. Jesús le enseña el pozo a la mujer y le dice, vea, este pozo que tiene agua, aquí viene mucha gente a saciarse del agua física. Pero siempre que tome agua, al rato va a tener sed. Siempre se va a requerir que hasta el último aliento de nuestras vidas nosotros tomemos agua. Será una necesidad perenne y vitalicia hasta que muramos. Pero Jesús, utilizando la misma ilustración, le dice a esa mujer, pero, el que beba el agua que yo tengo, esa persona nunca más volverá a tener sed. Cuando usted ve a esos hombres y mujeres allá afuera, sedientos, usted ve a los hombres y mujeres allá afuera saciando esa sed,
en cuanta barrabasada se les ocurra, en cuanta inmundicia aparece, en cuanta tontera se les presenta, tratan de saciar esa sed de afectividad, saciar esa sed de placer, saciar esa sed de llenarse de cosas que una vez que las han probado, que se han saciado, vuelven a quedar peor que antes. Es como tomar sal de mar. Usted tiene sed, toma sal de mar y vuelve otra vez a quedar sediento. Pero esa agua que da Jesús, el único que puede quitar la sed. Por eso hemos titulado el relato de esta tarde, lo único que puede quitar la sed en el hombre es Jesús. Nada más podrá quitar esa sed que el hombre tiene. Y podrá mañana, tarde y noche buscar todo aquello que se le ocurra, pero el hombre va a quedar más vacío y más sediento hasta que no reconozca su verdadera necesidad. Y Jesús dice algo adicional muy interesante. Aquel que tome de esa agua, dice, número uno, no volverá a tener sed. Pero también hay algo adicional. Y es que esa persona se va a convertir en un manantial. Y cuando yo trato de imaginar el manantial, por eso yo le estoy diciendo a usted en esta tarde que usted tiene que estar imaginando lo que estamos conversando. Estamos hablando de cuando tenemos sed, cuando queremos beber agua. Imagínese un manantial. Jesús dice que el que toma del agua que Él da, se convierte a sí mismo en un manantial. Uno, como creyente, se vuelve en un manantial del cual brota vida eterna. Es interesante porque Jesús utiliza la sed como una imagen de la necesidad y el anhelo espiritual que todo ser humano tiene. El agua viva a la que se refiere Jesús es esa agua espiritual que apaga la sed espiritual y que también lo que hace es dar vida. Jesús en ese momento le está haciendo a la mujer samaritana la oferta más importante de toda su existencia. Jesús le está haciendo un ofrecimiento cual nunca nadie le había hecho. Algo que le podía dar a ella satisfacción duradera. Todo ser humano vive sediento. Sin embargo, no todo ser humano está en ese momento saciado a través de Cristo. Anhelan, buscan, alcanzan, pero vuelven a quedar otra vez peor que antes. Y cuando hablamos de beber, porque Jesús está diciendo que cualquiera que beba quedará satisfecho y no volverá a tener sed. Beber, recuerde usted que es una acción voluntaria. Uno es el que tiene sed, uno es el que busca el agua, uno es el que la bebe. Y beber es una hermosísima representación de la fe. Más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, Jesús hace vuelve a retomar este tema del el agua. Jesús está en una fiesta, está de incógnito, sin embargo, en determinado momento Jesús reaparece para dar una ilustración en medio del evento. Y en Juan capítulo 7, versículo 37, dice que Jesús se puso de pie y dijo con fuerte voz: si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Vuelve Jesús a retomar exactamente lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Aquí lo dice en una fiesta, pero algo muy interesante es que ahora no me dice solamente que el creyente se convierte en un manantial. Ahora dice que del mismo creyente que ha bebido del agua que calma la sed, entonces brotará ríos de agua viva. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos? Lo que Jesús está diciéndonos es que cuando nosotros bebemos del agua espiritual que Él ofrece, nosotros no solamente nos satisfacemos, no solamente recibimos la bendición de saciar nuestra sed, nosotros también nos convertimos entonces en un canal de bendición para otros que necesitan ser saciados. Cuando el Señor me sacia a mí, es para que yo sacie a aquellos que también
tienen sed, usted se convierte en un canal de bendición para otras personas. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, cuando usted está evangelizando, cuando usted está ayudándole a otra persona a acercarlo a los pies del Señor, usted es ese río de agua viva, usted es ese manantial, usted es la perfecta personificación de esa ilustración que Jesús está dando. Usted es un manantial, de usted brota vida, vida que usted ha recibido. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cuando usted analiza el mapa de Israel y cómo usted ve el mar de Galilea. Luego se le sigue el río Jordán y al final está el mar Muerto. Es interesante porque el mar de Galilea recibe vida de otro lago que está en el norte de Israel, y esa vida que recibe el lago de Galilea se la transporta al río Jordán. Y si usted continúa con el curso hacia el sur, el río Jordán sigue llevando vida, pero cuando llega al mar Muerto, tristemente, ahí absolutamente no pasa nada. Todo lo que llega al mar Muerto, ahí muere. Por eso, y de ahí su nombre. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos volvemos esos ríos de agua viva. Eso que necesita la gente. Hoy en día, hermano y hermana, la gente no necesita malas noticias. Estamos inundados de malas noticias. La gente no necesita de memes de sus redes sociales. La gente no necesita de sus chistes vulgares que circulan en muchas de nuestras redes. La gente no necesita escuchar más tonteras de las que ya escuchan y ven. La gente necesita que usted se convierta en ese manantial de vida y que traslade esa vida que Jesús ha puesto en usted y que se la desborde también a ellos. Eso necesita el mundo. Menos chismes, menos cuentos, menos tonteras. El mundo lo que necesita es que usted se convierta en un sumo sacerdote y que usted lleve a esa persona y lo presente a Cristo, y a la misma vez usted tome a Cristo y se lo presente a esa persona. Es ahí cuando se cumple esa hermosísima ilustración de que nosotros no solamente somos bendecidos cuando recibimos esa agua espiritual, sino que también nosotros fluimos esa agua que puede también bendecir a muchísimos. Nada más imagínense, si todos hiciéramos esto que Jesús nos está diciendo, exponencialmente podríamos, hermano y hermana, alcanzar a miles de personas. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo a alcanzar a dos más, ya serían 4. Esos 4 podrían alcanzar a 4 más y ya serían 8. Y nosotros 8 podríamos alcanzar a 8 más y ya seríamos 16. Y así exponencialmente. Pero eso es lo que Jesús espera de usted y de mí. No solamente que usted reciba la bendición y se la guarde. Usted recibe vida para dar vida. Usted tiene que ser ese mar de Galilea que recibe vida para llevar vida. No sea como el mar muerto, que solamente recibe para no dar. Y volviendo otra vez al texto y a la entrevista de Jesús con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 15, volviendo a la ilustración, la mujer le dice a Jesús: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a saciarla. Ya está la mujer, como quien dice, a punta de caramelo. Esa mujer está fascinada con lo que está escuchando. No imagino el tipo de vida tan terrible que ella estaba teniendo antes. Había tenido 7 maridos. Ninguno de ellos la saciaba como mujer, la saciaba como persona, no la saciaba espiritualmente tampoco, absolutamente nada. Era una vida llena de errores, pero cuando encuentra a Jesús, encuentra definitivamente a aquel que le puede saciar esa sed para siempre, calmarle esa angustia que ella estaba viviendo. Y es ahí donde Jesús se dispone a facilitarle esa vida para que esa mujer no tuviera que ir otra vez al pozo a ir a buscar esa agua, sino sería todos los días del mundo que tendría que hacerlo hasta su perdición final. Eso es lo que quiere hacer Jesús con el hombre, y eso es lo que Jesús quiere que nosotros también hagamos con el hombre, que si hemos recibido esa agua espiritual, que también se la traslademos a otros que tanto lo necesitan. El relato número 17 que estamos analizando
en esta tarde, lo he titulado Nadie sabe para quién trabaja. Ese es un eslogan o un estribillo o una frase que impera en el mundo entero. Usted tal vez la ha escuchado en su país. Nadie sabe para quién trabaja. Eso quiere decir que hacemos algo del cual nunca nos beneficiamos, pero aparece alguien de la nada y recibe el beneficio de mi esfuerzo. A esa persona no le costó nada, recogió y entonces, como decimos aquí en Costa Rica, nos quedamos viendo para el techo. O sea, nos quedamos sin nada. Produjimos, nos esforzamos, sembramos, trabajamos y nos quedamos sin nada. Esa es la mentalidad de este mundo egoísta. Si yo genero, yo tengo que obtener beneficio por eso que genero. Eso es lo que dice el mundo. Si yo me esfuerzo, algún beneficio tengo que recibir. No se vale que venga un aparecido, no se vale que venga un oportunista y entonces recoja aquello que ni siquiera le costó. De eso es de lo que quiero hablarle a continuación. Y lo vamos a hacer a partir de la lectura de Juan capítulo 4, versículos 31 y 38, que interesantemente viene de la mano y está relacionada con el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Dice el versículo 31 al 34 del capítulo 4 de Juan. Les recuerdo a los hermanos que recientemente se están incorporando, ahí estoy viendo poco a poco a algunos hermanos que van llegando un poco tarde a la transmisión. Estamos en ese momento en nuestro espacio de Facebook Live, estamos en el espacio de Ministros de la Palabra que hemos titulado Siervos del Nuevo Pacto, transmitiendo por Facebook Live y también por MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Estamos transmitiendo a través de la plataforma radiofónica y también a través de la plataforma audiovisual. Dentro de una hora usted puede ir a nuestro podcast y volver a escuchar el mensaje. Todos los programas de MP Radio quedan grabados en los podcasts de los diferentes productores de radio. Hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, están los pastores Enríquez con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Así es que a las 7 de la noche, exactamente en 1 hora y 30 minutos, tendremos a los pastores Enríquez transmitiendo ese hermoso programa ideado para la familia. Estamos hablando de Relatos con Aguijón. Los martes y jueves estamos contando una serie de ilustraciones muy interesantes que tienen verdades bíblicas importantísimas para aquellos que las quieran escuchar. Al que no le interesa, al que no le importa, al que anda en otra cosa, definitivamente nunca le va a llegar aquello que Dios quiere transmitirle. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34, dice la palabra del Señor. Mientras tanto, sus discípulos le suplicaban: Maestro, coma algo. Jesús entonces les dice: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les explicó: Mi comida es, dice Jesús, 1, hacer la voluntad del que me envió. Número 2, terminar el trabajo que me dio. Lo ubico en el contexto. Jesús estaba conversando con la mujer samaritana mientras los discípulos andaban buscando comida. Hay algo muy interesante. Jesús se queda solo hablando con la mujer. Los hombres andan buscando alimento. Vienen, me imagino están pensando que Jesús está muerto de hambre y le dicen: Maestro, cómase algo. Aquí le traen una hamburguesa, unas papas, qué sé yo, coma. La ilustración de la comida es tan interesante, y vuelvo a reiterarle que Jesús tiene un fino sentido de la observación y de lo que está aconteciendo, que como los discípulos le hablaron de comida, ya no es de agua. La mujer anteriormente le había hablado de agua. Vean qué interesante, estamos hablando de dos grandes necesidades básicas del ser humano. El agua es importantísima y la comida no es menos importante. Y por eso es que entonces Jesús lo que está tratando de mostrar con estas dos ilustraciones que están amarradas es que, hermano y hermana, hay algo más importante para usted y para mí que el beber y el comer. Hay algo más importante. Y cuando hablamos de beber y comer, usted póngale el nombre que usted quiera. Hay cosas más importantes que su trabajo.
Hay cosas más importantes que sus celebraciones, hay cosas más importantes que sus vacaciones, hay cosas más importantes que estar comprando activos, hay cosas más importantes que andar de concierto en concierto, hay cosas más importantes que andar metidos en los estadios o andar metidos en los cines. Hay cosas más importantes que estar saciando aquello que yo creo que necesito. Y eso es lo que Jesús está diciéndole ahora a sus hombres. A la mujer le habló del agua. Ahora a estos chicos les va a hablar acerca de la comida. Y Jesús, que está en todas, porque Jesús no pierde el tiempo. Me encanta eso de Jesús. Algo que el maestro le enseña a usted y me enseña a mí es que no podemos perder el tiempo. Estos hombres vienen con comida y Jesús les va a hablar de comida. Y es aquí donde Jesús le dice, ¿sabe qué? Yo tengo una comida más importante que ustedes no conocen. Y Jesús no está demeritando el alimento. En eso quiero ser claro. Jesús no está demeritando el agua. Jesús sabe lo importante que es para el ser humano. Pero el problema es cuando el agua y la comida se vuelve más importante que las cosas de Dios. Es ahí donde entramos en conflicto. Y Jesús le dice, ¿saben cuál es mi comida? Mi comida son dos cosas. Hay dos cosas que yo como. Y esas dos cosas que yo como, dice Jesús, son las que quiero que ustedes coman también. Y esa es la verdad bíblica que quiero comentarle a usted en estos minutos. Jesús dice, hay dos cosas que nosotros comemos utilizando la ilustración de ingerir. Y es uno, hacer la voluntad del que me envió. Número dos, terminar el trabajo que me dio. Vean qué increíble, porque Jesús nos va a enseñar que no solamente es hacer, también es importante terminar. Las cosas que empiezan tienen que terminarse. Y aquí es donde Jesús le dice a usted y me dice a mí que hay una satisfacción muchísimo mayor que aquello que nosotros consideramos importante. Yo no sé para usted, hermano y hermana, qué es importante. No sé para usted qué es en lo que usted encuentra disfrute. No sé para usted qué es en lo que usted encuentra satisfacción. No tengo idea qué es lo que a usted le gusta hacer, en lo cual usted se siente apacible, satisfecho, desarrollado emocional y sentimentalmente. No sé qué es eso que a usted le apasiona, que usted encuentra gratificación cuando lo hace. Pero Jesús nos está diciendo en esta tarde noche que hay algo más importante que todo lo que a usted se le ocurra, el nombre que usted le ponga, y es hacer la voluntad de Dios y terminar aquello para lo cual Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, si usted supiera lo que Dios puede hacer en su vida, si usted supiera quién es el que en ese momento le está visitando a su corazón y le está hablando hasta lo más profundo de su ser, si usted se diera cuenta, inmediatamente sería usted la que me pida a mí. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo en esa noche entendamos, que hay cosas más importantes y más relevantes que todo eso tan superfluo que nosotros vivimos en ese mundo y que tarde o temprano todo se termina quedando, todo se termina desvaneciendo. Nuestro enfoque como creyentes, y en eso voy a hacer con usted, hermano y hermana, claro y honesto y transparente. Nuestro enfoque como creyentes no es orar más. Nuestro enfoque como creyente no es hacer más vigilias, más ayunos. Nuestro enfoque como hijos e hijas de Dios no es construir iglesias más grandes, no es crear ministerios, hacer planes, estrategias, traer más gente. Ese no es el enfoque del hijo y la hija de Dios. Jesús está diciendo que nuestro enfoque es hacer la voluntad del Padre. Ese es el enfoque. Y lo demás es cuando viene por añadidura. El problema es que nosotros hacemos las cosas al revés. Queremos iglesias más grandes, queremos ministerios más grandes, queremos estrategias y planes para traer personas, parqueos más grandes. Pero nos olvidamos de lo más importante, y es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es primero? Decía mi abuela, ¿el huevo o la gallina?
Cuando yo me enfoco en hacer la voluntad de Dios, así esté agotado, así esté cansado, así esté con ojeras, así esté con necesidades, así esté con angustias, así me sienta solo, hermano y hermana, es otra manera de ver las cosas. Y es muy interesante porque Jesús continúa aprovechando esa ilustración de la comida y ahora inmediatamente observa algo que le llama la atención y se lo va a transmitir a sus hombres para ver si ellos logran captar eso que Jesús quiere decirles y que le está dando continuidad a esa ilustración de la comida. En Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, fíjense bien en los campos sembrados. La cosecha ya está madura. Y ahora Jesús aprovecha la ilustración de un sembradío. Imagínenselo, un campo, una cosecha que ya está madura, que ya está lista para ser segada. Y Jesús dice, qué interesante. Yo estoy viendo que las almas están ahí deseosas, como una gran cosecha, para que nosotros vayamos donde ellas y las recojamos. Pero qué lástima, dice Jesús, cuando ustedes, lo que me dicen a mí, la respuesta de ustedes hacia mí, es que todavía faltan 4 meses para la cosecha. Interesantemente, en el contexto histórico, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Esa expresión es un proverbio en el contexto histórico de Jesús. ¿Qué quería decir ese proverbio? Que no hay prisa, que no hay que estresarse, que hay que llevarla tranquila, que hay que disfrutar, que hay que vivir la vida. Si no se puede, no se puede. Ahí veremos. La otra semana, el otro mes, el otro año. ¿Cuál es el problema? Las almas siempre van a estar ahí. No se van a ir para ningún lado. Siempre habrán hombres y mujeres necesitados que se les predique. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Cuando yo entiendo que mi enfoque es hacer la voluntad de Dios, cuando yo entiendo que no solamente es hacer la voluntad de Dios, sino que yo debo terminar esa obra para la cual Él me ha llamado, y yo veo esas almas que están necesitando del Señor, mi último pensamiento será pensar que todavía faltan 4 meses para la cosecha. En nuestro contexto histórico, 2000 años después, ¿cómo le damos vuelta a nosotros a este proverbio? Aquí en Costa Rica decimos, hay más tiempo que vida. No, yo no le voy a predicar hoy a mi vecina. Hay más tiempo que vida. Vivimos a la par. Tenemos 30 años de conocernos. Jugábamos juntos. El otro año le predico. Y usted no sabe si su vecina se muere mañana. Otras maneras de interpretarlo. Alguien decía, no por madrugar amanece más temprano. Tranquilo. Pastora, tranquila. Pastora, pero te tenga paz. Pero, ministro, calmado. Nada urge. En algún momento lo hacemos. En algún momento salen las cosas. Tranquilidad total. Tranquilo. Nada urge. Así es como piensa el mundo. Nada urge, nada precisa, nada interesa. Y está Jesús viendo ese sembradío con los frutos que se están cayendo, listos para que usted y yo los cosechemos. Entonces, ¿no hay prisa para las cosas de Dios? Por supuesto que no. Pero si hay prisa para mis cosas, si hay prisa para mis asuntos, si hay prisa para lo que yo considero que es importante, para lo que es de Dios, que se quede esperando. Allá la pastora, vea pastora, si sabe contar, no cuente conmigo. El otro año, este año es sabático, este año me doy de vacaciones. Que se mueran los feos, que se pierdan las almas. Eso es lo que Jesús le está recriminando a sus hombres con esa ilustración del sembradío. ¿Por qué dice Jesús? Y esa palabra, el que tiene oídos en esta tarde noche para oír, que oiga. Y el que está viéndonos a través de la plataforma audiovisual, que lo sabrá bien. Pero lo que Jesús le está diciendo a esos discípulos, se lo está diciendo a usted y a mí en esta noche. Qué increíble, Marco. Qué increíble.
¡Qué increíble! Yo, dice Jesús, estoy viendo cómo las almas se están perdiendo y cómo urge que vayamos a rescatarlas de las garras del infierno. 150,000 personas muriendo todos los días. Y usted me viene a decir a mí, dice Jesús, que hay más tiempo que vida. Usted me viene a decir a mí que nada urge. Usted me viene a decir a mí que es más importante el partido de fútbol del River Plate contra el Boca Junior. ¿Es en serio? Dice Jesús. Es así. Es así entonces como usted percibe lo que yo estoy percibiendo. Jesús no quiere que usted y yo tengamos esa mentalidad. Jesús quiere que usted y yo pensemos que la cosecha está madura, que la urgencia es hoy, que no sabemos qué va a pasar mañana, que usted tiene que hablarle a su hijo hoy. Usted no sabe si su hijo va a llegar mañana con vida o no. Usted no sabe qué es lo que va a pasar. Usted cuenta solamente con ese aliento de vida, con esa bocanada de aire que le está entrando en ese momento, pero la próxima usted no la sabe si la va a tener. La cosecha está lista, los salarios están allí, la gran oportunidad está hoy. No podemos dejar que ningún hombre se quede atrás. La cosecha no puede esperar. Muchas personas están en ese momento listas para recibir la palabra de Dios y para ser recibidas en el reino. Pero depende de usted y depende de mí, esos trabajadores, esos segadores, que de verdad, hermano y hermana, nos pongamos a hacer lo que hay que hacer. Ya es demasiado egoísmo, y le estoy hablando a creyentes. Ya es demasiado egoísmo estar pensando solo en nosotros. Ya es demasiado egoísmo nada más mover todos nuestros tiempos, nuestros dineros, nuestros activos, nuestros recursos, solamente en función de lo que yo pueda sacar provecho. El mundo está muriendo. Las almas están yéndose al infierno. Y hay algo que usted y yo podríamos hacer. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y en Juan capítulo 4, versículo 36, Jesús les dice: el que trabaja recogiendo la cosecha, ya recibe su salario y recoge la cosecha para vida eterna, dice Jesús. Tanto el que siembra como el que cosecha se alegran juntos. Y sigue Jesús rumiando sobre la misma ilustración de la siembra, de la cosecha, del fruto, del campo. Es interesante cómo Jesús se los va llevando a ellos, y me imagino a Pedro dándole vueltas a la cabeza, y a Jacobo, a Mateo, están todos imaginándose lo que Jesús está diciendo, y cómo magistralmente Jesús hace esa comparación con los seres humanos, cómo hace la comparación, hermano y hermana, con el mundo que está listo para recibir la palabra y que es urgente que se les hable acerca de la inminente segunda venida de Jesús. Lo que usted está haciendo hoy, dentro de 30 o 40 años, no va a servir para nada. Su carro, su casa, su trabajo, su pensión, su fiesta, lo suyo, dentro de 40 años no va a servir para nada. Pero lo que usted haga para la obra del Señor, eso es lo único que usted se va a poder llevar de ese mundo. Y lo dice Apocalipsis. Sus obras con ellos siguen. Pablo decía que no nos llevamos nada de ese mundo. Material no. Pero los creyentes nos vamos a llevar al cielo para que sean reconocidas todas aquellas obras que hicimos por la causa de Cristo. Y eso lo dice Apocalipsis. Y eso yo lo creo. Pero yo no me voy a llevar un carro. Yo no me voy a llevar un viaje a otro país. Yo no me voy a llevar una hamburguesa. Hoy es el día que tenemos que abrir los ojos, porque mañana puede ser tarde. Y voy a decirle algo que no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero el Espíritu Santo me dice a mí en esta noche que el mejor trabajo del mundo, el mejor trabajo que a usted se le ocurra, no es el de deportista, que le paguen por jugar bola. Ese no es el mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo tiene 3 características muy interesantes. 1, tiene una gran recompensa. Número 2, es duradero, porque eso marca la vida eterna. Y número 3, el mejor trabajo del mundo le brinda a uno alegría y gozo. Cuando uno entiende que lo que uno está haciendo para el Señor definitivamente es importante. Cuando uno entiende que lo que uno hace para la obra de Jesús es tan relevante. Estamos hablando de almas, estamos hablando de personas, estamos hablando de perdición y vida eterna. Estamos hablando de tus hijos,
Estamos hablando de tu familia, de las personas que más quieres. Cuando uno entiende que nada en el mundo hay más necesario e importante que la causa de Cristo, hermano y hermana, definitivamente uno hace como decía el apóstol Pablo. Todo lo demás lo he considerado como una basura. Todo ya no me importa, no me interesa. Tener, no tener, vivir, no vivir, pasear, no pasear, comer, no comer, tener fin de semana, no tener fin de semana. No me importa, decía Pablo. Para mí eso es basura. Porque eso se va a quedar aquí. Pero lo que yo haga para el Señor, esa será mi inversión, la cual tendrá réditos eternos. Y el mismo Jesús dice a Juan capítulo 4, versículo 37, continuando con ese análisis de esa ilustración. Y sigue hablando Jesús, y sigue insistente, hablando de la siembra, de la cosecha, del trabajo, del jornalero, de esforzarse, del sudor. Vean lo que Jesús está diciendo. Porque es cierto lo que dice el refrán, dice Jesús. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que se fatigaron trabajando y ustedes han cosechado el fruto del trabajo de ellos. Claro, no necesariamente el que siembra va a cosechar, como tampoco muchos de los que cosechan han sembrado nada. A lo largo de la historia, muchos han cegado el fruto del esfuerzo que muchos otros hicieron, sembrando esas semillas que terminaron germinando. Así es como funciona el servicio. Por eso ese criterio del ser humano de que el hombre tiene que recibir su esfuerzo en el reino de los cielos es totalmente la inversa. Yo puedo en esta tarde-noche estar sembrando en tu corazón, pero no necesariamente yo voy a cosechar lo que yo estoy sembrando. Puede que yo en ese momento esté cosechando en tu corazón lo que otro hace mucho tiempo sembró y que él no pudo cosechar. Y este principio es tan importante. El mismo apóstol Pablo menciona que cuando sembramos, el apóstol Pablo también utiliza muchas ilustraciones para enseñar, y el apóstol Pablo dice que en el reino de los cielos hay muchas labores que se desarrollan, que todas no son iguales. Ve lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. El apóstol dice: mi tarea fue sembrar la semilla, y la de Apolos fue regarla, pero Dios fue el que permitió que germinara. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo germinar la semilla. Por eso, dice el mismo apóstol Pablo, el que siembra y el que riega tienen la misma categoría. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, pero ubíquese, no somos más que colaboradores de Cristo. A usted, hermano y hermana, no le van a pagar o a recompensar por lo que haya cosechado. Usted ha sido llamado a sembrar. Muchos se desaniman porque otros recogen lo que ellos han sembrado. Pero así funciona el reino de los cielos. Recuerde que para Dios, muy importante, el que siembra, el que riega, el que cosecha, todos, dice Pablo, estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque todos somos colaboradores del reino del Eterno. La moraleja es: no deje de sembrar. Siembre en la mañana, siembre en la tarde, porque usted no sabe en qué momento va a cosechar. Y hágalo, haya buen tiempo o haya mal tiempo, haya granizada como hubo ayer en Argentina en la noche, o haga sol. No deje, hermano y hermana, la obra de Dios de lado. Dos cosas vino usted a este mundo a hacer. No sé qué es lo que usted tiene metido en la cabeza, a qué lo han inducido, no sé qué le enseñaron en la universidad, no sé qué le dijeron sus papás. Pero usted ha venido a dos cosas y el Señor se lo ha dicho a usted en esta tarde noche. Y espero que el Espíritu Santo esté hablando a su corazón. Usted vino, uno, a hacer la voluntad de Dios. Eso es a lo que usted vino a este mundo. Y número dos, usted vino a terminar algo que Dios le dio a usted y que es pena capital que usted lo deje botado. Lo que Dios le puso a usted, usted lo empieza y lo termina.
Porque si no, Jesús decía, no es digno de mí el que pone su mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás. No es digno del reino de los cielos aquel que deja las cosas botadas del Señor por ir a perseguir lo que el mundo puede ofrecerle, que tarde o temprano eso se va a acabar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde noche. Gracias porque siempre hay algo. No me cansaré, Señor, de decir que siempre tu palabra trae algo que yo necesitaba escuchar, que yo necesitaba volver otra vez a repasar. Que sea tu Santo Espíritu en esta tarde noche el que llegue a los corazones, habla, motívalos, ayúdalos, Señor. Que seas tú, ahora tu Santo Espíritu, el que a partir de ese momento trabaje en cada corazón, Señor. Que sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El próximo jueves, si Dios lo permite, les seguiré contando más cuentos. El próximo jueves voy a hablarle, vamos a dejar por un momento la siembra. Vamos a dejar los campos, vamos a dejar los sembradíos, vámonos al mar. Vámonos a hablar de peces, vamos a hablar de pescadores, vamos a hablar de redes. ¿Qué tiene Jesús que decirnos a usted y a mí en cuanto a la pesca? Hermano y hermana, Jesús está en todas. Jesús quiere que usted y yo estemos en todas. Que aprovechemos el tiempo, porque los días cada vez son más malos. Les saludo a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por la preferencia que nos dio en esta tarde noche. Espero haberle devuelto con réditos la inversión de su tiempo. Su tiempo es muy importante, pero más importante son las cosas de Dios. Sea como María, busque toda oportunidad para sentarse a los pies del Maestro y escuchar lo que Él tenga que decirle. Eso es el mejor alimento que usted puede recibir. Dentro de una hora, los Pastores Enríquez, a través de MP Radio, con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Que Dios los bendiga.